eso. Y pedirles que por favor en el chat no realicen spam, eviten hablar de manera inoportuna y solamente enviar preguntas. Y para enviar las preguntas se realizará de la siguiente forma, ¿no? Ponen pregunta, 2 puntos, signo de interrogación y su pregunta. Y al final, como se mencionó, van a ser leídas por el moderador o expositor. Bueno, para los que no estuvieron presentes el día de ayer, ¿quién es el ingeniero Aldo Jorge Altamirano Espinosa? Es un ingeniero civil titulado y colegiado con estudios de posgrado en maestría en geología con mención en geotecnia, diplomado en gestión de proyectos bajo la metodología del Project Management Professional. Cuenta con 15 años de experiencia profesional en la ejecución y supervisión de obras civiles para empresas privadas en edificaciones, telecomunicaciones, campamentos, infraestructura hidráulica, geotecnia, movimiento de tierras, túneles y principalmente en el sector minero. Su experiencia profesional como gerente general de la empresa GEG, gerente de proyectos de la minera aurífera Retamas Marsa, superintendente de proyectos y construcción de compañía Minas Buenaventura, especialista en cierre de minas para diversas empresas de ingeniería y ponente en diversos eventos nacionales e internacionales. Bueno, la empresa con la que se está organizando esta ponencia, esta geocapacitación, a continuación vamos a mostrar un corto video acerca de ella. Bueno, sin más que decir, vamos a continuar con la ponencia. Le doy el pase al ingeniero Aldo. Buenas tardes, ingeniero. ¿Qué tal? Buenas tardes amigos, buenas tardes a todos. Bien, nuevamente muchas gracias por poder transmitir estas experiencias a ustedes los más jóvenes y que pueda ser motivo de motivación para investigación, algún tema de su tesis o algún tema adicional para innovar, ¿no? Como lo decíamos el día de ayer, estos temas son propiamente para innovar, mejorar los procesos constructivos, y estas experiencias pues nos van a ayudar a crecer profesionalmente. Este tema es muy importante porque, como lo decíamos también ayer, el cierre de componentes mineros consideramos nosotros que es tan importante como la explotación minera. El día de ayer vimos algunos antecedentes y los cierres de túneles mineros para poder comprender mejor este tema del cierre de minas, ¿no? El día de hoy vamos a estar viendo los cierres de los depósitos de materiales estériles, DME, y los cierres de presas de relaves, en sus aplicaciones, ¿no? Y algunas conclusiones relevantes que pueda haber, ¿no? Entonces vamos a ver el día de hoy estos dos temas. Bien, para recordar un poco y tener en cuenta y entender mejor lo que vamos a explicar, ¿no? El día de ayer vimos este diagrama, este proceso que está en el Ministerio de Energía y Minas, donde les estipula que el cierre de minas viene posteriormente, el proceso de cierre de minas viene posteriormente a la operación minera o la explotación, ¿no? Teniendo mucha brecha aún, como le decíamos ayer, por investigar, ya que la explotación minera viene de cientos de años atrás. En cambio, el cierre de mina viene de algunas décadas atrás, ¿no? Entonces, hay bastante brecha todavía por investigar, por mejorar, por innovar, ¿no? Desde que se iniciaron los primeros cierres de minas acá en nuestro país, como les decía ayer, ha sido una serie de prueba y error, prueba y error, prueba y error,
Y así las empresas de ingeniería también han ido innovando, mejorando, investigando, mediante las tesis, mediante los concursos que hay de investigación también. Y también, ¿por qué no? Las mismas empresas mineras también apostaron porque sus ingenieros comenzaran a hacer esa investigación. Vimos cómo era este proceso desde la exploración hasta el post-cierre, ¿no? Y es importante, ¿por qué este tema de cierre de minas lo decíamos ayer? Porque el cierre de componente minero no es solamente una actividad que concluí estas obras civiles y luego ya me olvidé de ellas, no. Tiene un tiempo para poder entregar, estas empresas mineras tienen un tiempo para poder entregarlo rehabilitado hacia la sociedad, ¿no? Y hacia el medio ambiente. Entonces pusimos este ejemplo, ¿no? De este depósito de material estéril, donde se preparó el terreno, primero se ubicó, se preparó, entró en etapa de operación, ¿no? Luego en paralelo iban haciendo el cierre de este componente, este depósito de material estéril, llegando hasta el cierre final. Y ya en la etapa o proceso de post-cierre viene el monitoreo, ¿no? Y así semestralmente las empresas, semestralmente como dice acá, no lo digo yo, es lo que pide el Ministerio de Energía y Minas, semestralmente se tiene que presentar un informe para evaluar estos avances, ¿no? Estos monitoreos también. Eso vamos a ver el día de hoy. Y bueno, ayer hablábamos de los túneles mineros, ¿no? Para que se recuerden, ¿no? Donde aprendimos a no subestimar esta estructura, que aparentemente era un dique o perdón, un tabique, ¿no? Simple, pero luego vimos que la función estructural, tal vez las formas son similares, pero la función estructural es distinta, ¿no? Vimos también cómo era el proceso constructivo para estas estructuras hidráulicas y las inyecciones, ¿no? Para lograr la hermeticidad deseada, ¿no? Tuvimos como ejemplo también, ¿no? Cómo era un colapso de un tapón, ¿no? Y cómo dañaba el medio ambiente, ¿no? Y vimos ese impacto ambiental negativo, ¿no? Pero su nombre real es accidente ambiental. Este es un accidente ambiental, ¿no? Entonces, y este accidente salió por subestimar la función estructural que tenían estas estructuras hidráulicas llamadas tapones. Bien, para esta parte ya iniciando lo que es los cierres de depósitos de materiales estéril y los cierres de presas de relave, quería compartirte una publicación que hice en LinkedIn hace unos meses sobre este concepto para que se pueda entender mejor, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere realmente en este cierre, en esta etapa de cierre? En esta etapa de cierre, bueno, hay un concepto fundamental que tenemos que tener en cuenta, que es la integración paisajística y que poco lo conocen. He tenido colegas, ¿no? Que hemos estado trabajando y tienen, hay algunas empresas también, consultores, han tenido un concepto un poco errado al tratar de plantear un cierre de estos depósitos de material estéril o presas de relave. ¿Por qué? Porque el concepto de integración paisajística y de rehabilitación, en estas actividades de rehabilitación, es que tú te asemejes a las condiciones anteriores a la explotación minera. Entonces no es solamente como piensan algunos que es colocar pasto y ya, así he escuchado varios términos, ¿no? Es colocar plantitas que se vea bonito y listo, eso es todo. No, pues no es así, señores, no es así, ¿no? El cierre de minas tiene que ir de la mano con un concepto de integración paisajística y es un concepto fundamental para la rehabilitación. En esta imagen podemos ver una antigua operación minera, ¿no? Que ya está siendo rehabilitada, ¿no? Acá habían tonos de mineral, acá habían bocaminas, y toda esta quebrada estaba llena de desmonte. Lamentablemente no tengo la foto anterior, pero tengo la foto del proceso constructivo de cierre, ¿no? Ya el 80% de la actividad, y este es el concepto, ¿no? Tratar de integrarse, es más, ir los taludes, ¿no? Conforme estuvieron antes, ¿no? Bastante complicado, por ejemplo, para estas zonas,
¿no? Bastante complicado, de repente tu análisis estático y pseudoestático no cumple, entonces tendremos que ver otra forma, pero siempre integrándose al medio ambiente. Hay veces que he visto o he escuchado también, ¿no? Que, oye, para que esté estable hay que ponerle un muro de concreto. Pues no es posible así, porque tiene que ser soluciones que conlleven a la integración paisajística, ¿no? Entonces, por eso ayer en las conclusiones hablábamos de la geotecnia ambiental. Soluciones para estabilizar un talud, hay hay bastantes tipos de soluciones, pero siempre tiene que ser integrada con una integración paisajística cuando hablamos de cierre de minas. Y a eso yo le denomino geotecnia ambiental. Bien, para comentarte esta publicación que hice en LinkedIn, te comento que lo que estás viendo lo vas a encontrar en LinkedIn para que se pueda entender. Y comentaba una experiencia que había pasado con la promoción de mi colegio. Te cuento, sí, para que sea más entretenida la charla. Y te lo voy a leer. Dice, hace unos días conversaba por Zoom con unos amigos de promoción del colegio, un poco más de 30 personas, y que entre las cosas que conversábamos, tocamos el tema, ¿a qué te dedicas? O sea, ya todos éramos mayores, ¿no? Y nos preguntábamos uno de otro, ¿no? ¿A qué te dedicas? Y entre muchos oficios y profesiones comunes, me tocó mi turno y les mencioné que me dedicaba al cierre de minas. Entonces, y ellos casi en su totalidad me decían, ¿cómo es eso? Me decían, ¿cómo es eso? Y yo les preguntaba, bueno, ¿qué piensan? ¿Qué creen? ¿Qué creen cómo queda la mina después de su operación? Y para hacerlo más gráfico, lo que pensaban, dejo acá esta imagen, ¿no? O sea, las personas con quien estaba a mi alrededor, y en este caso la promoción de mi colegio, pensaban que una operación minera terminaba así, tal como lo ves en la imagen. Ese es el concepto que muchas personas tienen, ¿no? Que queda así. Entonces, luego, después de un pequeño debate de minería formal e informal, porque había que separar también las cosas, como lo hablábamos ayer, la minería formal, existen muchas empresas responsables en nuestro país, muy bien, muy dedicadas a uno, como también hay minería informal, ¿no? Personas inescrupulosas que dañan al medio ambiente por su propia conveniencia, ¿no? La minería informal eso es un cáncer, ¿no? Y eso lo podemos ver inclusive hasta en la selva, hay imágenes, ¿no? Y no hay muchas noticias de eso. Realmente eso es un cáncer al medio ambiente. Bueno, me dieron la oportunidad de explicarles a todos el concepto de integración paisajística en el cierre de minas. Y bien, les expliqué de qué trata esta integración paisajística. Y las medidas de integración paisajística son las acciones encaminadas a disminuir el impacto paisajístico de un proyecto de obra o infraestructura y persiguen los siguientes objetivos. Escoger los emplazamientos más idóneos para el desarrollo de las actividades, racionalizando la ocupación del suelo. Y luego me atreví a hacer una pequeña encuesta entre mis compañeros de promoción opinando sobre la minería formal. Y resultando este diagrama pastel que estás observando. Y allí me di cuenta pues que el 73% de todos los de mi promoción desaprobaban, ¿no? Desaprueban lo que hace la minería formal, porque todavía tienen ese paradigma, como en la imagen anterior. Un 16% aprueban, ¿no? Lo que es la minería formal y otro 11% como que no sabe y no opinaba, ¿no? Y así íbamos conversando, ¿no? Sobre la integración paisajística. Acá en esta imagen te muestro un material estéril, una plataforma que iba a ser usada para un campamento, ¿no? Porque se necesitaba áreas, pero, y utilizamos suelo reforzado, pero no podíamos dejarlo con solamente un geotextil y una geomembrana, ¿no? Eh, que es de color negro, oscuro, ¿no? Y que no iban a tener esta integración paisajística, ¿no? Ya que al costado, como estás observando en estas zonas, es una zona de pastizal. Entonces tuvimos que utilizar estas mallas, ¿no? También donde se pueda tener similitud con el medio ambiente. A eso le llamamos soluciones geotecniambientales, ¿no? Muy bien. Entonces me sentí con la responsabilidad de mostrarle varias imágenes de cómo quedaban las operaciones, que dejan las operaciones de la minería formal. Les mostraba algunos ejemplos de nuestras actividades de cierre de minas y cómo tratábamos de asemejarnos al entorno antes de las operaciones. Una integración paisajística.
surgieron comentarios diversos por su percepción de una minería responsable y ellos comenzaron a cambiar. Como tú puedes ver ahí en la imagen, este es un depósito de material estéril o botadero, pero ya en la etapa de cierre. Entonces, ellos no tenían conocimiento de esto. Entonces ya ellos comenzaron a pensar, ¿no? O sea, oye, no los dejan ustedes como pensamos, sino las empresas mineras lo rehabilitan. Y yo le decía, sí, efectivamente, lo rehabilitan. Entonces ellos también pensaban que era solamente colocar pasto, pastizales y punto, ¿no? Pero yo le dije que no, no es así, porque tenemos que tener este concepto de integración paisajística. Entonces ellos pensaban, ¿no? Como dice acá escrito, ellos pensaban que todo era plantitas, ¿no? Plantitas y listo, ya está. No, no es así, hay que integrarlo. Por ejemplo, este es un botadero a 5.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y acá no crece vegetación, nicho, como lo pueden ver. Entonces, el cierre de este botadero no puede ser acá colocar vegetación, plantaciones, porque no es parte de la integración paisajística. Entonces, lo que se hizo acá es un riprap, ¿no? Utilizando como cantera las propias rocas que están en el entorno, ¿no? Este es un proceso de la etapa uno de un cierre de un botadero a ese nivel, ¿no? 5.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Con este concepto. Entonces, finalmente hicimos otra encuesta corta entre los asistentes con una grata impresión. Pudimos cambiar la percepción de casi la totalidad de todos los presentes. Y he allí los resultados. El 81% aprobaba lo que era la minería formal, o sea, cambiaron esa percepción. El 11%, bueno, no opinaban y el 8% desaprobaban. Pero mira, cambiamos una percepción solamente explicándole este tema de integración paisajística, ¿no? Entonces, imagínate tú que hagamos eso en tu casa, en tu familia, ¿no? Que les expliques un poco este tema de cierre de minas, pues posiblemente la percepción cambie. Y es así, como concluimos eh, este corto artículo que publiqué en LinkedIn, y dice, con una buena difusión del concepto de integración paisajística en el cierre de minas, pudimos cambiar la percepción de casi 30 personas, que era la gente de mi promoción, en un día. ¿Te imaginas si pudiéramos difundir claramente este concepto? ¿Cuántos prejuicios, paradigmas, odios, etcétera, se terminarían? Si estás de acuerdo, compártelo. Hagamos patria, hagamos Perú. Ahí podemos ver un depósito de relaves ya en etapa de cierre final, ¿no? En etapa de cierre final, una integración paisajista. Muy bien, continuamos. Entonces vamos a empezar con los cierres de los depósitos de material estéril. Espero que te haya quedado más claro el concepto de integración paisajística y que también te haya cambiado pues la percepción, ¿no? De lo que hace una operación minera formal. Muy bien. Bien, acá teníamos un reto que nos encargaron, bueno, vimos ya avanzado este proyecto, ¿no? Nos pidieron ayuda, ¿no? Porque ya te voy a mostrar el problema que había. Este depósito de material estéril, pero también se le llama botadero, también lo conocen como desmontera, ya nosotros le llamamos DME, porque ya botadero, desmontera, nosotros los ingenieros civiles, cuando nos hablan de desmonte, pensamos que ahí es echarle de todo, ¿no? Hasta basura. Pero no, en la actividad minera no es así, ¿no? El depósito de material estéril es el material que no tiene propiedades de mineralización o no tienen el recurso natural para la explotación al 100% que se requiere, ¿no? Entonces, este depósito se colocó en esta zona y como tú ves, presenta un desorden, falta de estabilidad física. Ok, entonces acá vemos una vista en planta, ¿no? No, pidieron en una primera etapa a una empresa y a los ingenieros de compañía de la supervisión que por favor ya la desmontera tiene cierto avance y ya los taludes pueden llegar a ser inestables, que por favor ya comiencen la estabilización. Y claro, ellos ya tenían, obviamente como te explicaba ayer, un instrumento de gestión ambiental, ya tienen ya un proyecto en sí, ¿no? Este es un proyecto final, ¿no? Pero están todavía en proceso de llenado esta desmontera. Acá tú estás viendo una, dos, tres,
4 banquetas, 5 banquetas, ¿no? Y acá podemos apreciar en la imagen solamente 1, 2, 3, ¿no? O sea, todavía está en proceso de llenado, todavía no llega hasta la cota final, pero ya necesita ser estabilizado. Entonces acá lo pueden ver en el proyecto, ¿no? Acá se encuentra el plano del proyecto que con forma de un dique y un dique de arranque, y ese dique de arranque, bueno, estabiliza todos estos taludes y banquetas, ¿no? Hasta la cota final. Las características del dique, sus estudios, obviamente, que ha tenido preliminarmente, y bueno, y la forma que está actualmente, ¿no? El llenado, el material de desmonte, y tiene que tener una conformación ordenada, ¿no? Sin embargo, el área de medio ambiente dijo ayer esto. Dijo así, ¿no? El día anterior a empezar este trabajo. ¿Por qué, si este es el dique final y ya tenemos material para poder nosotros ir subiendo hacia las cotas superiores, por qué no empezamos ya el cierre, ¿no? Vamos avanzando el cierre de este dique? Porque sea en este momento o al final, el dique queda así, tal como está. No se va a mover. Ok, entonces la operación minera dijo, perfecto. El ministerio también dijo, perfecto, está muy bien. Empiecen parcialmente el cierre de este DME. Y así fue. Y se planteó esto, ¿no? Se planteó que se construya entonces una cobertura, ¿no? Una cobertura de protección hacia este dique de arranque y con una poza de captación de aguas de contacto, ¿no? Una poza de captación de agua de contacto. Entonces ya se planteó otra forma, ¿no? De ya avanzar el cierre. No se tenía contemplado inicialmente realizar una poza de contacto, pero entonces ya se avanzó porque está en el plan de cierre. Y eso es lo que vimos ayer, ¿no? El ministerio aplaude cuando tú ya comienzas a avanzar el plan de cierre mientras que estás en operación, mientras que la mina tiene recursos. Eso se aplaude. Entonces se comenzó a hacer el cierre de este depósito. ¿Y qué pasó? Mientras que se hacían las operaciones, ¿no? Y como te decía ayer y ahora, ¿no? Vengo yo acá no a enseñarte a diseñar, sino a explicarte o transmitirte algunos conceptos y también transmitirte experiencia para que lo tomes en cuenta, ¿no? Para que lo tomes en cuenta. ¿Qué pasó con la construcción o la rehabilitación, la estabilización de los taludes? Bueno, la estabilización de los taludes no tuvo problemas, sin embargo, el dique de arranque sí. ¿Por qué? Porque acá, como tú ves en el coneo del material, en este coneo de material, pues se encontraba bastante material grueso, bastante. ¿De dónde viene este desmonte? Pues viene de la voladura, de la explotación de los minerales, es decir, de los túneles mineros. En esta unidad minera era una minería subterránea. Entonces, no tenían una granulometría uniforme. Seguramente tenían tiros cortados, qué sé yo. Pero la granulometría no era uniforme. Entonces, y tampoco no se le puede exigir una granulometría uniforme. Por lo tanto, ¿por qué? Porque conforme va avanzando la actividad minera, conforme va avanzando, también va cambiando el tipo de roca, como te mostraba ayer, ¿no? Va cambiando el tipo de roca, la beta cambia de dirección, entonces no se puede tener un ordenamiento, una granulometría uniforme. Sin embargo, en el estudio sí consideraban una granulometría uniforme. O sea, ¿qué quiere decir? El proyectista pensaba que la desmontera tenía una granulometría uniforme, lo cual en la realidad no era posible. ¿Y qué pasaba con esta granulometría gruesa de bastante diámetro, ¿no? De grandes dimensiones, estamos hablando de inclusive hasta de 20 pulgadas, ¿no? Es bastante grande. Entonces, ¿qué es lo que pasaba a medida que se iba llenando el desmonte? ¿No? Va a ocurrir el fenómeno de infiltración. Va a ocurrir ese fenómeno de infiltración. Y ese fenómeno de infiltración, producto de las lluvias,
saldrá por algún lado, saldrá por algún momento. Entonces ese es un problema. Es un problema que tienen estos depósitos de material estéril, ¿no? Acá pues vemos un canal de coronación, perfecto. Acá se ha hecho el cálculo de caudal y todas nuestras fórmulas que nos enseñan en irrigación, en hidrología, ¿no? Y hacemos el diseño de canales, ¿no? Pero esto no es todo, porque en esta área también existe caída de la precipitación. Y entonces la escorrentía superficial pasa, pero también la subterránea. Hay infiltración. Y entonces imagínate todos los días que se infiltre y todos los días, durante todos los meses, durante toda la vida de la mina, ¿no? Entonces quiere decir que en la parte baja queda como una mazamorra, se puede decir así. ¿Ya? Se puede tener ese problema. Entonces, el consultor que había pensado que la granulometría era uniforme. Es más, indicó cuál era el tamaño máximo, pero no pensó que en la actividad minera tenemos diferentes tipos de granulometría, ¿no? Como te digo, hasta hemos encontrado de 20, no te exagero, hasta de 30 pulgadas, ¿no? Producto de la explotación minera, de la dura, ¿no? Seguramente han tenido tiros cortados en unos momentos, entonces no han tenido uniformidad en la granulometría. Entonces comenzaron a tener ese tipo de problemas, ¿no? Esta granulometría no era uniforme, así que el coneo se le hacía difícil y también desperdiciábamos 50% del material. ¿Por qué te muestro estos dos? Porque nos hablaban de un tamaño máximo de la granulometría, eh, de tamaño máximo, si más no recuerdo, de 8 pulgadas, ¿no? Para la base de este dique de arranque. Entonces, al no encontrar un material uniforme, lo que hacía y no tener zaranda en ese momento, lo que hacían era, no tenían zarandeo, entonces lo que hacía la excavadora era conear. ¿Qué significa conear? Elevar el cucharón y dejarlo caer. Quiere decir que el material más fino queda en la parte alta y el material grueso en la parte más baja, ¿no? Es una actividad que muchas veces se usa en la mina para que puedas tú tener un material más clasificado. Y bueno, ese material coneado era un 50%, como ves acá, del material grueso. Es decir, si nosotros necesitábamos 30.000 metros cúbicos para el dique de arranque, necesitábamos 30.000 cubos, pues nosotros tendríamos que conear 60.000 para poder tener 30.000, ¿no? Entonces ya ves, ahí hay un sobrecosto que no estaba planteado en el proyecto inicial. Así comenzaron los problemas. Comenzaron, ahorita vamos a seguir viendo. Otro problema que tuvieron en el dique de arranque fue la colocación del material y producto de la temporada de lluvias, pues el material tenía un alto contenido de humedad, haciendo dificultoso y teniendo horas muertas con el rodillo compactador. Por lo tanto, el ingeniero de control de calidad no daba la validación porque no llegaba al óptimo de contenido de humedad que se requería en el proyecto, ¿no? Entonces, no teniendo la aprobación, no podía continuar la operación. Y es así que ellos hacían la remoción. Pues acá había una mala supervisión y unos malos criterios del proceso constructivo, porque el de control de calidad pues señalaba sus puntos y comenzaba a tomar muestras. Y lo único que era obvio, ya que llovía constantemente, ¿no? Llovía constantemente y el material estaba coneado, pues era obvio que no iba a cumplir los requerimientos de control de calidad, ¿no? De contenido de humedad. ¿Qué se le ocurrió a la supervisión? Se le ocurrió pues taparlo, ¿no? Y rezar, porque le pedían a San Pedro que no llueva, ¿no? Pero no es así, ¿no? No es así. Entonces, se observó pues que todo este proceso ha sido totalmente ineficiente, este dique de arranque, y es así como nos iban llamando, ¿no? Eh, Inclusive, como te decía, ¿no? El consultor proponía, ¿no? Disposiciones de desmonte fino, como dice acá, y desmonte grueso, ¿no? Y desmonte grueso. Entonces, habían dos tipos de desmonte según el consultor, lo cual eso no hay en la actividad minera tan sencillo, ¿no? Claro, lo puedes hacer, pero no estaba previsto en este depósito de desmonte.
Es decir, que llegaba el desmonte sin separar, sin clasificar, y lo derivaban a esta zona, ¿no? Lo echaban, lo tolveaban como llegara. Entonces, y se hacía improductivo esta operación y un problema, ¿no? Para el dique de arranque. Bien, y es así que la supervisión y la compañía minera, ya por tanta pérdida que se tenía en este trabajo, en este dique de arranque, y tanto ánimo que tenía el área de medio ambiente para poder empezar su cierre, ¿no? Al menos en un avance del cierre, pues quedó paralizado, ¿no? Decidieron paralizar. Y es así que luego nos llamaron a nosotros para poder analizar el problema, y eh, el problema era solamente una toma de decisiones y una observación. Y te muestro el porqué. Bien, se tenía bastante material muy permeable en el depósito de desmonte, material muy permeable, que lo que hacía era que cada vez que tú querías conear, pues tenías un material con alto contenido de humedad. Entonces, observando el histórico de precipitación mensual y observando en qué época ellos comenzaron su actividad, ¿no? Nos dimos cuenta que ellos iniciaron su proyecto, su obra, su dique de arranque, en la época donde había incremento de precipitaciones, porque ellos iniciaron en fines del mes de noviembre y deberían terminar en febrero. Acá tú puedes ver año a año la curva de precipitaciones. Es importante que tengas data, ¿no? Si es que vas a hacer algún proyecto u obra de movimiento de tierra, en un proyecto minero o una operación minera, que tengas a la mano siempre la data de precipitación. Pues acá, como lo ves, que es lo más lógico, la época donde vas a tener una óptima construcción, pues son entre los meses de junio y agosto, como puedes ver. Acá hay una data desde el 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, ¿no? Entonces podemos ver que en esos meses no se tiene precipitaciones, o es mínimo. Entonces, esos son los meses donde se debe ejecutar este tipo de proyectos, ¿no? Algo tan básico y sencillo de observar en una estación meteorológica, ¿no? Que tenía la unidad minera, ¿no? Entonces, ellos comenzaron a hacer su construcción, pues, en los meses de noviembre, diciembre, enero, y terminar en febrero. Es así como tuvieron esta pérdida. Y es así, tan sencilla la respuesta que le dimos, que le dijimos, oye, no pueden hacer su ejecución de obra, ¿no? Durante esa época, si ves que el material es muy permeable y si estás observando también que el control de calidad, pues todas las veces en cada capa de compactación, pues te lo va rechazando, ¿no? Es totalmente improductivo. Y así fue. Si tú ves acá, esta es la curva de la proyección de la obra. Bueno, a la quincena de enero que se paralizó debería haber estado en el 66%, sin embargo se ejecutó hasta el 38%, ¿no? Por más que trabajaban doble turno, no es lo mismo, ¿no? Ya como tú ves, la curva de ejecución empezó muy bien, seguramente por el movimiento de tierra básico, la excavación, ¿no? Pero ya iba disminuyendo, ¿no? El avance, ya iba teniendo problemas, se puede observar. Entonces, ten en cuenta, ¿no? Cuando hagas este tipo de proyectos, inclusive en el cierre de minas, que busques la temporada más óptima. Tienes que buscar esa temporada más óptima para que puedas hacer tus movimientos de tierra, ¿no? Hay veces la operación minera o la necesidad de la mina, pues, apuran a los proyectistas, apuran a los contratistas, pero hay que planificar mejor y tomar en cuenta estos pequeños pero grandes detalles al mismo tiempo, ¿no? Como ver el histórico de precipitación mensual, ¿no? Ahí se puede observar. Bueno, cuando ya nos indicaron, ¿no? que apoyemos y todo eso, aparte de revisar los costos del proyecto, pues nos dimos cuenta con algo, ¿no? Con algo que no se tenía pensado. No se tenía pensado que en la base de este DME, de este depósito de material estéril, no se sabía
que iba a haber agua ácida. ¿Por qué? Porque en el estudio del depósito de material estéril, el material que tenía, eh, que se había muestreado de la explotación minera, era un material base, o sea, no era generador de agua ácida. Pero date cuenta, ¿por qué ahora sí genera? ¿Por qué ahora sí genera? Después de un tiempo generó, pero al inicio no generaba. ¿Pero por qué generó? ¿Sabes por qué? Porque llegaron a la beta y la beta tiene minerales. Entonces quedaban residuos de pirita en la roca. ¿Y qué pasó? Que cuando se hizo el estudio, ¿no? Ya analizando el estudio, por eso te decía ayer, estos temas que estoy tocando, ¿no? Son experiencias para mejora, no es de dedo acusador, son de mejora, oportunidades de mejorar, experiencias para que no nos vuelva a suceder a todos, ¿no? A todos los que puedan estar escuchando esta charla. Entonces, y era lógico porque el consultor, como te decía, había tomado unas muestras que le había otorgado a la mina, pero de la exploración. Ok, había llegado a ciertas zonas, sí, donde había mineral, pero no llegaron ya a la zona rica porque luego encontraron la beta rica, ¿no? Y ya ahí cambió la geología. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Que en tu depósito de material estéril tienes que también tener un monitoreo constante de la calidad de roca, en el sentido que si es generador o no de acidez. ¿Ya? Entonces, se pensó que no era generador de acidez toda la desmontera, sin embargo se encontró esto. Entonces, ya con el equipo en marcha, ya con el equipo de obra, tuvimos que tomar acción y plantear soluciones. Es ahí que se forman los famosos RFI. A ver. Entonces se propuso entonces cambiar ya la forma de construcción del dique de arranque y se propuso pues colocar un material de filtro, ¿no? Un material de filtro que son cantos rodados, ¿no? Para poder captar el agua que viene de la infiltración de la lluvia, hace escorrentía subterránea a través de todo este depósito de material estéril, seguramente jala pirita, eh, generador de acidez, y bueno, ya no sale a la superficie como en la foto anterior, ¿no? Como estamos viendo acá, sino ya viene por el material de filtro. Luego ya por gravedad cae hacia una tubería de subdrenaje llevándolo a una poza de captación final o de tratamiento, ¿no? Y este material de filtro y el dique de arranque, bueno, necesitaban un relleno estructural con mayores características de estabilidad. Ahí están los planos respectivos, como lo estoy mostrando, y ya con eso nosotros pudimos brindar una solución. Entonces, empezó la operación, ya a pesar que nos llamaron en el mes de febrero y que querían comenzar todas las actividades, nosotros dijimos que no, que esperemos, ¿no? A la época seca y iniciamos en el mes de junio. Entonces, si iniciamos en el mes de junio, ya no teníamos ese tipo de problemas de paralización y acá observamos el material de filtro, ¿no? Y comenzamos a colocar y sí, hacíamos el monitoreo constante también de la calidad de roca. A ver, en campo ya utilizábamos un balde de agua y diferentes tipos diferentes baldes de agua y colocábamos varios tipos de material que pensábamos que podía tener pirita, ¿no? Entonces lo llenábamos de agua y lo dejábamos ahí para que nos dé algunos resultados e interpolar o darnos cuenta de qué podía pasar. Utilizamos estos sistemas de subdrenaje que estás viendo acá, ¿no? Utilizamos el geotextil para poder captar, como te decía en el esquema de solución anterior, el material de filtro que caía sobre ese subdrenaje, ¿no? Acá podemos ver la tubería de subdrenaje, el material de filtro y lo que está alrededor para que pueda drenar, una tubería corrugada y perforada, ¿no? Y comenzamos la construcción del dique de arranque. Y es así, como no tuvimos mayores problemas para poder ejecutar por capas, ¿no? Este dique de arranque, acá podemos ver el material de filtro, ya utilizábamos el proceso de compactación, ¿no? Estiramiento y compactación por capa, y ya el contenido de humedad fue controlado, ¿no? Fue controlado y bueno, recuerdo que por los plazos lo hacíamos correr al QA, ¿no? Y al QC, ¿para qué? Para que puedan validar la capa.
Y ahí viene una oportunidad de mejora, ¿no? Porque como ya ustedes que habrán llevado mecánica de suelos, podemos utilizar el método SPI para poder calcular el contenido de humedad in situ en ese momento rápidamente, y con el ensayo con arena también tener los valores que necesitamos y que el QC y QA nos puedan indicar si está liberada la capa o no. Pienso yo que esa es una oportunidad de innovación, porque para ese ensayo pues tomaba su tiempo, ¿no? Ese tiempo pues las máquinas estaban paradas y el personal también parado. Tuvimos que conversar un poco con el QAQC, que mientras que los operadores iban almorzando, él vaya haciendo su ensayo, ¿no? Para que ya cuando él libere la capa ya podían volver a ingresar y ellos ya habían almorzado, ¿no? Y así, jugamos un poco con los tiempos, pero de todas maneras ya había otros problemas que no son de la obra, como el comedor, porque mira, si te explico, eso estaba a 4 kilómetros del campamento minero. Imagínate ir con la camioneta a 4 kilómetros para llegar al comedor y vuelta. Entonces, o también pensábamos en traer rancho frío, traíamos rancho frío, y es todo un tema, ¿no? Entonces, pienso que ahí hay una oportunidad de innovación, ¿no? En el cual, ¿cómo reemplazamos ese ensayo? Sé que les pide rápido, pero tratemos de pensar ya a futuro, ¿no? Que yo me imagino que debería haber como un termómetro listo o un lapicero, solamente colocando en la capa y me detecten por mediante una señal como si fuera un semáforo rojo, amarillo, verde, ¿no? Si cumplimos el óptimo contenido de humedad, ¿no? Entonces, de repente, con nuestros amigos los ingenieros electrónicos, podemos idear una metodología, ¿no? Entonces, hay una oportunidad allí importante, ¿no? Siempre se me han ocurrido esas cosas para mejorar, para innovar nuestros procesos. O de repente ya existe, ¿no? No he encontrado por internet ni en otros países, pero bueno, si es que hay, me pasan la voz. Es importante. Bien, y así como ya habíamos empezado ese dique de arranque, ya los perfiles estaban más estabilizados. Acá ya está el material de filtro que iba a captar las aguas supuestamente del generador de acidez. Bueno, ¿no? Ya por gravedad iba captándose e iba a ir a las tuberías de su drenaje, iban a salir por el lado derecho y por el lado izquierdo hacia esta poza, ¿no? Que está acá. Bueno, se ve en plataforma, pero ya vamos a ver que se va a hacer una poza. Mientras eso, traíamos las coberturas, que es un material de baja permeabilidad o arcilla, que había una cantera cercana allí, ¿no? En eso nos ayudó bastante, y luego una cobertura de material orgánico que nos decía el plan de cierre. Luego le teníamos que echar semilla, ya con la temporada de lluvia se riega solo y bueno, viene la etapa de cierre y la integración paisajística con toda esta zona, ¿no? Entonces, sigamos viendo el proceso. Bien, acá te muestro, ¿no? La construcción de la fosa y los canales de agua de contacto y la cobertura. Como te decía, ya estábamos iniciando el proceso de cierre a solicitud del área de medio ambiente. Mira, este es un avance, sigue la operación minera, pero ya estamos ya haciendo el cierre de este dique de arranque, ¿no? Entonces ya se puede ir avanzando el cierre en esos diques de arranque, ¿no? Entonces, eso es una buena gestión, ¿no? Para los proyectos que tengas, ¿no? Y ya se puede ir avanzando. Entonces, con la construcción de la poza, no podíamos ya derivar los canales de agua de contacto. ¿Qué significa canales de agua de contacto? Que producto de la lluvia y puede drenar, ¿no? Esta agua de la lluvia con el material estéril que todavía está acá en la parte superior, ¿no? Me refiero a esto, ¿no? Caen y lo puedan captar y lo puedan llevar, ¿no? ¿Para qué? Para que no pueda caer sobre la zona cerrada. Entonces, el agua de contacto lo va a derivar hacia la poza y el subdrenaje que estás observando acá. Muy bien, acá hay otra vista y ya, bueno, acá ya lo vemos culminado, ¿no? La poza de captación, la que veíamos acá, ¿no? Ya lo estamos viendo de otro ángulo, desde la parte alta, ¿no? La zona ya revegetada, ¿no? Y la separación de dos canales, ¿no? El canal de coronación y el canal de agua de contacto, ¿no? Entonces tenemos dos canales, de coronación, que es producto de las precipitaciones
y con el material natural, ¿no? Se transporta hacia esta quebrada seca, porque es una quebrada seca, y el agua de contacto que viene de la parte más alta y puede llevar, ¿no? Es más, también puede caer acá, ¿no? El material y bueno, ya lo transporta hacia esta fosa, ¿no? Como pueden ver, ahí está la ruta del canal hacia la fosa, ¿no? Ese es otro ángulo, ¿no? Ese es otro ángulo de estos dos canales, el canal de coronación y el canal de agua de contacto, ¿no? Ahora, algunos diseños, y eso es verdad, te quería contar, pues una experiencia que nos ha pasado, no colocan un canal revestido. Bueno, colocan un canal de mampostería porque lo dicen que es más rústico, sí tiene que ver con la integración paisajística. Perfecto, yo estoy de acuerdo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué he visto en algunos cierres de mina? Y los amigos que ya están haciendo el cierre de mina seguramente me van a dar la razón. Hay veces las contratistas, ¿no? Cuando no son supervisadas, específicamente acá en los temas de cierre, pues el material grueso, ¿no? Para el canal de mampostería, el material grueso, el roquerío que se utiliza, lo cogen de la zona, que no está mal. Muy bien, pueden cogerlo de la zona o lo traen de una cantera cercana. Pero recuerda que la mina es una zona mineralizada, ¿no? Si es que acá hay una operación minera, quiere decir que nuestros cerros son mineralizados. Entonces, nos ha pasado bueno, traen estas rocas, ¿no? Para la mampostería. Hemos hecho el canal de mampostería y a las primeras lluvias generan acidez. Es decir, estas rocas de cantera, supuestamente no hay actividad minera, pero como las rocas son mineralizadas en esa zona, entonces al colocarlo de mampostería y al contacto con la lluvia y al oxígeno, al medio ambiente, se genera acidez. Ya teniendo no un canal de mampostería para el agua de lluvia, sino un canal de agua ácida, ¿no? Entonces hemos visto conveniente para evitar, porque en esta zona era bastante mineralizado y justamente ese fue el cambio que hicimos porque en el plano de diseño que te enseñé al inicio, nos hablaban de un canal de mampostería, ¿no? O de caravista, un rocado caravista. Entonces decidimos no utilizar eso e hicimos un cambio en RFI. ¿Para qué? Para poder derivarlo mejor revestido totalmente de cemento, ¿no? Entonces se hizo el canal de mampostería y encima se revistió. Entonces es una mejora, ¿no? Una mejora y oportunidad y una experiencia que deben tenerlo en cuenta cuando hacen cierre de minas. Bien, y tuvimos pues como siempre, y es muy bueno eso, yo aplaudo eso al Estado, teníamos las fiscalizaciones, ¿no? Esas fiscalizaciones que son del Estado nos ayudan siempre a mejorar, a innovar, porque si no hubiera fiscalizaciones, alguien que nos revisa, pues nosotros seríamos siempre dueños de la verdad, y no es así. Seríamos juez y parte, y no es así. Necesitamos otros ojos, ¿no? Para que nos puedan ver desde otro ángulo, de repente algunas mejoras, oportunidades de mejoras, o algo que innovar, posiblemente. Entonces acá tuvimos la visita del fiscalizador de Osimermin para poder ver la estabilidad de este dique de arranque, evaluarlo, ver cómo estaba hecho el cierre adecuado de este dique de arranque. Ojo, no te olvides que la operación sigue, continúa. Y bien, recibimos las felicitaciones respectivas, ¿no? Tuvimos 0 observaciones. Y bien, y esta es la revegetación final del cierre, logrando los objetivos del cierre, ¿no? Que era la estabilidad física, la geoquímica y la hidrológica. Entonces ahí tenemos el canal de coronación principal, acá está, como lo puedes ver, del lado derecho, ¿no? Llega hasta acá el agua de escorrentía superficial de toda esta zona, ¿no? Y ya llega hacia la quebrada seca y se desaparece. El caudal era mínimo, ¿no? En esta zona. Igual para este el otro lado, viene el otro canal del lado izquierdo, ¿no? Pasa sobre la vía, ahí se hizo un puentecito, y se termina, ¿no? O entrega hacia la quebrada seca. Es una quebrada seca, ¿no? Y bueno, y las aguas de contacto, como te decía, vienen desde la parte superior, ¿no? Ya no te olvides que acá en el dique de arranque ya hay un material de filtro en todo, esto es una pantalla de material de filtro que captaría
las infiltraciones de agua ácida, y luego por tubería llegaría a esta zona, y acá como puedes ver, está subterráneo, no lo puedes ver. Acá sí se ve, no sé si se puede apreciar, ahí está la tubería que viene por acá, viene así, debajo del canal, ¿no? Y llega hacia esta poza, ¿no? Ahora, como el caudal es mínimo, pues se puede llenar, y como ya producto de este clima extremo, ¿no? Que es la radiación, bueno, se tiene la evaporación respectiva, y bueno, ya se hace el pequeño tratamiento de todas estas aguas. No era tan relevante, pero bueno, si es que cae en el ambiente sí es relevante. Y ya se podía hacer el tratamiento, ¿no? Y ahí teníamos los piezómetros y los puntos de monitoreo. Bien, hasta aquí, ¿qué les pareció? Este es el avance del desmonte. ¿Ya? En cierre de materiales estériles. Esa es nuestra experiencia. Pero te tengo ahorita un misceláneo distinto de cómo la gestión de cierre de minas puede inclusive ayudar a un problema geotécnico, e inclusive puede ayudar a la operación minera, un cierre de minas, ¿no? Muchas veces algunos colegas piensan que el cierre de minas es un gasto. No, señores, no es un gasto. Es un resultado de una operación eficiente. Pero inclusive puedes tú manejar en forma de gestión, ¿no? Puedes darle solución a unos problemas geotécnicos. Y te voy a mostrar este caso. Este caso es una aplicación de cierre de minas en estabilidad de taludes. Tenemos acá una operación minera nueva, ya de arranque, bueno, en una zona bastante difícil, ¿no? Así es que no había zonas planas, como puedes ver, ¿no? No había zonas planas, así que caballero nomás, se hicieron los campamentos y la operación minera por estas zonas, ¿no? En las laderas. Y bueno, también tenía que haber un lugar para la planta de procesos. Así que se ubicó en esta zona, ¿no? Los de planificación, planeamiento, ubicaron acá la zona de chancado, la zona de chancado primario, secundario, la planta de procesos, etcétera, ¿no? Ubicaron acá la zona del grifo, el abastecedor perdón, los tanques de combustibles para el grifo que está por acá, ¿no? Y en la parte alta, pues, observamos algunos campamentos que era, inclusive uno de ellos un relleno sanitario. Ojo con eso, lo que les estoy contando. Inclusive era un relleno sanitario y unos pequeños campamentos, almacenes y oficinas en la parte alta. Se construyó así, ya que no había espacio, ¿no? Acá estábamos viendo otra zona, ¿no? De logueo, de geología, ¿no? Y bueno, la operación minera que estaba acá a la vuelta, ¿no? Bien, ojo que está Inceja con este caso. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasó es que al hacer este plataformeado y taludes y bermas y banquetas, pues iban identificando que acá había una falla. Acá había un desplazamiento. Si tú puedes ver, acá de color negro y acá también medio marrón, es una imagen de un desplazamiento que hay de toda esta zona. ¿Lo ves? No sé si ya se puede apreciar, ¿no? Toda esa zona, ¿no? Presentaba grietas y era un sector bastante inestable. A ver, vamos a ver acá otra vez, ¿no? ¿Y qué pasaba? Había bastante filtración de agua, filtraciones por este lado, que caían hacia la planta de procesos, y constantemente había deslizamiento. Y si había deslizamiento, imagínate dónde caía, hacia la planta de procesos. Y acá hay trabajadores, acá hay vehículos que transitan. Como te decía, acá están los tanques de combustible. Entonces había bastante peligro, ¿no? Entonces, ya la empresa minera trajo a los consultores expertos en este tipo de problemas, ¿no? Tecnistas, y bueno, identificaron una zona de grietas, ¿no? Una zona de grietas en estos sectores inestables, que está la planta de procesos, el laboratorio, como te decía, que está el tanque de combustible, ¿no? Y estas estabilizaciones de taludes se hicieron cuando se construyó la planta de procesos, pero no se pensó que con el tiempo iba a tener problemas de estabilidad.
También se veía algunas grietas acá en la parte alta, como te contaba, acá hay un relleno sanitario. Habían problemas de asentamiento en las oficinas y campamentos de esta zona alta, ¿no? Acá también habían almacenes. Entonces, era una zona inestable y era una zona de gran volumen que podía caer. Bien, entonces se hicieron las revisiones y acá un zoom, ¿no?, de este problema, ¿no?, donde podíamos ver ya asentamientos considerables, ¿no?, y diversos escarpados en la zona alta, ¿no? Como ves, acá hay infraestructura en la parte alta. Hay relleno sanitario, campamentos, oficinas, ¿no? Y estaban comprometidos y con la planta de procesos, ¿no? Ahí vemos cómo era un asentamiento, un desplazamiento casi de 60 centímetros, ¿no? ¿Y en cuánto tiempo? 60 centímetros en 3 años. Quiere decir que por año era 20 centímetros. Quiere decir que por mes, divídelo tus 20 centímetros entre los 12 meses, que te dará alrededor de 1 centímetro o un poco menos, y es bastante alto. La velocidad de desplazamiento era bastante alta y no paraba, no paraba. Entonces ya conllevaba a un temor y a un problema mayor que debería ser atendido inmediatamente, ¿no? Imagínate en riesgo toda esta planta de procesos. Algunos decían, hay que mover toda la planta de procesos, ¿no? Ya porque llegaba a la desesperación inclusive, ¿no? Entonces se tuvo que atender y darle prioridad, ¿no? Y bueno, como te decía, se contrataba a los expertos y ellos indicaron la colocación de hitos de control y monitoreo para ver la velocidad de desplazamiento. Y tenían toda la razón. Y estaba muy bien. Hitos inmediatamente. Acá podemos ver para que te ubiques la planta de procesos, ¿no? La planta de procesos, el acceso o la carretera, ¿ya? Y las plataformas o banquetas o diques, ¿no? Acá, banquetas y bermas, ¿no? En esta parte. Entonces se identificó la zona, ¿no?, del problema y para que lo tengas en cuenta siempre, ¿no? En un plano hay que ubicar esos problemas. Ubicaron acá ojos de agua. Mira el detalle, ¿no? Tuvieron que ubicarse ojos de agua. Plantearon puntos, ¿no?, de hitos de control para ver cómo o en función o en qué zona se iban haciendo el desplazamiento, ¿no? Acá estaban, como te decía, comprometidos en la parte alta. Esta es la parte baja, esta es la parte alta. En la parte alta estaba comprometido un relleno sanitario, ¿no? Estaba comprometido, inclusive sala de logueo, dice acá, sala de logueo en geología. Hay pozas, entonces estaban comprometidas varias estructuras. Luego, ¿no? Nuestro querido consultor hizo su análisis, pues, de estabilidad física, ¿no? Su análisis de estabilidad física. Y bueno, lo que cuando revisé este proyecto, este problema, me impresionó mucho solamente observar una unidad geotécnica. Acá, bueno, el consultor indicaba que toda esta zona era de cuaternario, ¿no?, material cuaternario, y lo clasificó todo, se podría decir entre comillas, como la condición más desfavorable. O sea, no había roca para él, solamente una unidad geotécnica. Y acá, bueno, mi observación era justamente eso, ¿no? ¿Por qué evaluar solamente, por qué evaluarlo así? Se sabe que muchas veces los diseñadores quieren ser muy conservadores, pero ¿por qué evaluarlo así, de esa manera, no? ¿No? Tendríamos que caracterizarlo mejor, ¿no? Esa fue una de mis observaciones. Tenemos que caracterizar mejor, no, no podemos tener algo ideal o suponer. Y así vas a ver que esto trae problemas. Y lo vas a ver. Tú puedes saber mucho de software, de estabilidad de taludes, pero el criterio de campo y la experiencia, eso se gana en la cancha, ¿no? Eso se gana en la cancha. Entonces, los amigos ingenieros civiles tienen que salir al campo. Muy bien, conocimiento básico, perfecto. Pero ya en la cancha, en las ejecuciones, vas a ver ahora que esto trae problemas, ¿no? Entonces, se hizo el análisis
Y bueno, nos mostraron ya un plano más detallado y, oh sorpresa, miren, ya los escarpados ya iban tomando forma, mira. En el monitoreo ya los escarpados iban tomando forma. Esto que tú estás viendo son las grietas, ¿no? Que también algunos le llaman escarpados, ¿no? Acá está, ¿no? Ya iban tomando forma. Ya habíamos hecho el levantamiento topográfico para ver cómo se comportaba este cuerpo, ¿no? Entonces, o este bloque de masa. Pero algo pasó. Ahora te cuento. Ahorita te cuento. El consultor propuso, ya de acuerdo a su análisis de estabilidad, ¿no? Propuso que, bueno, para lograr la estabilidad de este talud, ¿no? Propuso que debería hacerse un corte y relleno, ¿no? Y plantear de esta manera, ¿no? Plantear de esta manera la solución, haciendo un corte, ¿no? Y quitándole peso al talud, quitándole peso. Bueno, podría ser, claro, ¿por qué no? ¿No? Pero igual teníamos nuestras dudas respecto a las unidades geotécnicas, ¿no? Vamos a seguir viendo y observando. Se plantearon los puntos nuevamente y secciones, ¿no? Para evaluar la estabilidad de esta manera, ¿no? Todas las secciones, ¿no? Todas estas secciones, por eso tenemos tremenda sección, ¿no? Pero esta sección solamente llegaba hasta este punto. Observe bien porque es un dato importante. Llegaba solamente a este punto, hasta este punto. Es decir, solamente hasta acá. No llegaban a analizar esta parte alta. Vamos a seguir viendo. Bueno, y es así pues que comenzaron la construcción de este corte, ¿no? De material, ¿no? Este área de corte de material para poder lograr la estabilidad deseada. Y bueno, y así se hizo, ¿no? Comenzó las obras de corte de material para que finalmente quedara como lo están observando, ¿no? Como quedó planteada en el diseño. Bien, pero ¿qué más? Estas obras de corte, y acá viene el tema para que tomes nota y para la experiencia, no es no contento, sino no solamente teníamos un problema de estabilidad de taludes, sino que esa zona que justo se movía, o se estaba desplazando, caía sobre una zona arqueológica, caía sobre una zona arqueológica. Y es más, estaba declarado en la historia de cultura. Entonces, tuvimos, tuvo otro problema allí, ¿no? Y en el cual, pues, no se había tomado en cuenta eso. Se hicieron todas las coordinaciones con el Ministerio de Cultura, con los arqueólogos, ¿no? Y ahí puedes ver, ¿no? La zona que ellos habían encontrado unas pircas, ¿no? Que son unos muros de mampostería de roca, ¿no? Pircas, ¿no? Que decía que venían, pues, de la época incaica, ¿no? Entonces, y que era patrimonio, ¿no? del país, no se podía tocar y es la zona inestable. Bueno, ahí vemos unas imágenes ya desde la parte muy alta, ¿no? Se logró captar una vista en planta ya natural de este talud, de este problema, y se identificó que toda esta era la zona, ¿no? Involucrada con el desplazamiento, ¿no? A pesar que ya se habían hecho los trabajos que había pedido el consultor. Bien, entonces se tuvo que hacer las gestiones con el ministerio, ¿no? Y lo que se hizo fue lo que le llamaban un rescate arqueológico, ¿no? Estas actividades fue con ayuda de la comunidad, ¿no? Y tuvimos que rescatar roca por roca, pirca por pirca, y a ver si encontramos algún vestigio y no encontramos nada, ¿no? Entonces, pero se clasificó las pircas y eso, bueno, se vuelve a reubicar, a revisar. Ya son actividades propias del Ministerio de Cultura y bueno, ¿por qué? Porque aquí prevalecía la vida, ¿no? Ya era un tema, como ves acá en la foto, en la parte baja, de un problema de estabilidad de taludes que afectaba a toda la planta de proceso. Entonces era un problema bastante grueso, ¿no? Entonces podía afectar vidas y, bueno,
la vida prevalece mucho más que todo. Entonces, bueno, se hicieron esas actividades, fue una bonita experiencia también. Y bien, se continuó pues con los trabajos, como te decía, con los trabajos que nos había inculcado el consultor. Y acá pues en estos puntos, como ves, había los famosos canales de mampostería, pero sin embargo se hicieron finalmente revestidos, ¿no? Por los problemas que te decía de acidez, ¿no? Que se pueden generar, ¿no? Entonces no queríamos tener otro problema, ¿no? De acidez. Y bien, entonces se ejecutaron las obras civiles, ya no habían ya restos arqueológicos por este lado, bueno, nunca hubo, pero ya no estaban esas estructuras, pircas, ¿no? Ya allí se quedaron allí en esa zona, solamente se buscó. Y acá, bueno, se tenía ya el manejo de las aguas de escorrentía, ¿no? Del producto de la lluvia. Eso sí, ¿no? Para darle también estabilidad hidrológica a este talud, ¿no? Muy bien. Y para que te dieras cuenta cómo eran esos desplazamientos, acá podemos ver una rajadura, ¿no? Acá lo podemos ver, ¿no? Cómo eran, entonces en el mismo talud. Y lo que pedía en los estudios era que se tenía que hacer relleno de esa zona, ¿no? Se tenía que hacer un relleno, así que ejecutamos estos trabajos de relleno de esta zona. Y para que queden de esta manera, ¿no? Justo en la zona donde habían estas fallas, ¿no? ¿Qué te parece? Mira, le iban rellenando con arcilla, se iba rellenando todo se iba rellenando con arcilla, ¿no? Para que producto de la lluvia no haga que siga habiendo este desplazamiento. Bueno, los monitoreos, déjame contarte que aún así decían, ¿no? Que, oye, todavía hay desplazamiento, todavía. Bueno, ha disminuido algo, pero todavía hay. Así es que ya se propuso colocar algunas quenas, como le llamaron los consultores, ¿no? Propusieron algunas quenas en forma horizontal para poder drenar el agua de infiltración, ¿no? O sea, unas perforaciones en forma horizontal. Lo cual no estuve muy de acuerdo. Yo sugería otra forma, pero bueno, vale los estudios, ¿no? Que para eso están. Y se ejecutó de esa manera, ¿no? A ver qué resultaba, ¿no? Inclusive se instaló 2 piezómetros para ir monitoreando los niveles freáticos, ¿no? O sea, te comento que se instalaron 9 quenas, ¿no? 9 tuberías de su drenaje, y de las cuales de las 9 solamente por 2 salía agua. Ya con eso ya te voy diciendo qué tan exitoso fue la colocación, ¿no? Bien, ya un poco, te puedo decir así, cansados un poco ya de este problema que se tenía, decidimos tomar la batuta y poder ya analizar estos problemas, porque mira, a pesar que hicimos el canal que te comentaba, los canales para poder tener esta estabilidad hidrológica, y canales de geomembrana que lo habrás visto en las vistas anteriores, muy bonito, así como acá como lo ves, muy bonito, acá tú lo ves. Déjame decirte que todavía el talud se seguía moviendo, ¿no? Toda esa masa se seguía moviendo y tuvo problemas, ¿no? Inclusive acá, como puedes ver, ya hay desplazamiento del canal de fisura. Ya no está alineado como estaban las imágenes anteriores, ya tiene desplazamiento, habiendo problemas. Así que decidimos tomar la batuta ya en este proyecto y poder analizar. Como te decía, no es el fin de acá de un dedo acusador, sino el fin de ver oportunidades de mejora, porque estudios todos son válidos ante un problema, ¿no? Hay que analizar si se hizo algo mal, bueno, analizar cuál es la causa raíz, y si se hizo algo bien también para poder mejorarlo. Entonces decidimos monitorear y colocar otros hitos. De los 18 hitos que se plantearon, se decidió colocar 24 hitos. Y bueno, y se monitoreó todas esos desplazamientos, esas rajaduras, y tenían esta forma, como lo estás observando. Ya ahora los desplazamientos eran más grandes, ¿no? Y las rajaduras también. Y ya estaban comprometidas la parte alta, mucho más.
como lo estás viendo, donde había un relleno sanitario, donde había campamentos, oficinas, sala de logueo. Entonces, y acá abajo, como te decía, bueno, no aparece acá en el plano topográfico, pero acá como te mostraba en las fotos, está la planta de procesos en la parte baja. Ya la zona arqueológica, ya de acuerdo a esta zona, bueno, ya solamente habían pequeñas fisuras, pero la parte más comprometida era toda esta, ¿no? Entonces decidimos tomar la batuta a colocar estos hitos, ya 24 hitos se colocó, más de lo que pedían los estudios, y se pudo hacer una correlación, ¿no? Una correlación, ¿sabes con qué? Con las lluvias, nuevamente, con las lluvias. Entonces se hizo una correlación con las precipitaciones, ¿no? En la zona, y se analizó, como puedes ver acá, los desplazamientos acumulados de los 24 hitos, y se analizó día por día, día por día. Se iba analizando día por día cómo iban avanzando estos desplazamientos. Y entonces en esos desplazamientos acumulados vimos este comportamiento. Mira, casi parejo de todos los hitos. Algunos hitos se desplazaban mucho más, otros menos, pero todos se desplazaban. Habían zonas en que el desplazamiento era mínimo, mira, casi horizontal en esta temporada. Y luego lo correlacionamos con en las precipitaciones, que tenían esta forma discontinua. Observa. Quiere decir que los desplazamientos, como ves acá, se movían al ritmo de las precipitaciones, porque la precipitación tenía una pendiente en este sentido positivo y también los desplazamientos acumulados. Igual en ese sentido, igual acá e igual acá, ¿no? Y cuando no había un exceso de precipitación o era controlado, o era muy poco, perdón, entonces los desplazamientos eran mínimos. ¿Ves? Tiene sentido, entonces hay una correlación. Quiere decir que el problema acá son infiltraciones. Quiere decir que acá el problema es agua, no el peso de la estructura. Entonces ahí pudimos darnos cuenta que la propuesta de solución no iba por nosotros tener menos peso acá en los taludes. Podría ser, pero no era la solución, sino la solución era analizar cuál era la fuente o origen de las lluvias, o sea, de dónde venía toda esa cantidad de lluvia para que a este bloque pues lo desplazara. ¿No? Mira, ya iba tomando forma, mira, de color rojo, ya la cuña, se estaba formando una cuña. Bien, entonces, de acuerdo a este monitoreo, pudimos ver que ya analizando el XYZ de cada punto de desplazamiento, vimos que esta zona se movía en esta dirección y el otro lado en otra dirección. O sea, había una bidirección de estas cuñas, formándose aparentemente ya una doble cuña. O sea, ya esperábamos que haya otra grieta en este sentido. Entonces, una doble cuña. Bien, entonces decidimos, bueno, mejorar, ¿te recuerdas? El análisis de estabilidad de taludes, que solamente habían considerado todo como si fuera un suelo cuaternario, pues decidimos no solamente verificar esas unidades geotécnicas asumidas en la estabilidad de taludes, sino también ver el origen de dónde venían estas lluvias, ¿no? Así es que nos ayudamos de algunos ingenieros geofísicos donde nos asesoraban dónde podríamos colocar mejor las líneas geofísicas para poder determinar de dónde venía ese origen de aguas de lluvia, ¿no? Que hacía que se desplazara todo esto. Muy bien, así es que íbamos tendiendo la línea, ¿no? Para los ensayos geofísicos, ¿no? A lo largo, ¿no? En el mismo sentido y en la misma sección que estaban hechas las corridas de estabilidad, ¿no? Para poder tener una correlación en un sentido perpendicular y transversal, ¿no? Transversal y perpendicular a la sección. Bien, y esto resultó, y eso es lo que te quería mostrar, ¿no? Esto fue lo interesante ya cuando subimos el reto, este desafío ya de verlo nosotros mismos, ya todo este problema, comenzamos a analizar y colocar un pequeño semáforo, ¿no? A criterio nuestro. Nosotros colocamos que los puntos de desplazamiento menor a 40 centímetros sean de color verde, ¿no? Ya que la velocidad de desplazamiento era mínimo. Punto de desplazamiento menor a 70 centímetros, bueno, también
igual punto de desplazamiento menor a 90 centímetros, ya llega a ser de color rojo, ¿no? En este caso, pudimos notar que de acuerdo a los desplazamientos, como te decía, se iba a formar una doble cuña porque en este lado había mayores desplazamientos. Y acá no tanto, ¿no? Como lo puedes ver, no había mucho desplazamiento. En cambio acá sí. Es decir, parece que iba como a colgarse el talud. Pero oh, sorpresa, en el sentido transversal, cuando hicimos, no en el sentido de la dirección de la estabilidad del talud, sino en el sentido transversal, el ensayo geofísico, nos dio esto que estás observando, ¿no? Nos indicó la cantidad de humedad que existía, ¿no? Sobre esta superficie, en una superficie, y nos dio una orientación de dónde provenía la mayor cantidad de humedad, ¿no? Entonces, allí lo que tú ves de color rojo es la zona, ¿no? De mayor contenido de humedad, ¿no? Ya con eso es de acuerdo a la resistividad, obviamente, ¿no? No significa que acá hay un caudal de agua, sino es la resistividad. Y eso nos indica que la humedad es alta, ¿no? La humedad es alta en esta zona de color azul. Color celeste, la humedad es ya media, y lo amarillo y verdes ya son cantidad ya, una humedad baja y seca, ¿no? Efectivamente. Entonces, con estos datos ya pudimos hacer un mejor modelo de estabilidad física, ¿no? Para nosotros poder dar la solución. Entonces, en condiciones como está en este momento, hicimos la corrida de estabilidad y efectivamente, pues como ya habíamos visto, las soluciones de hacer perforaciones horizontales, hacer canales de derivación, no era la solución porque ya no cumplía nada más en un análisis de estabilidad estático, su factor de seguridad era de 1.08, era mucho menor a 1.5 que es lo que nos solicitan, ¿no? Como requisito mínimo. Entonces, de acuerdo a esto, pues teníamos que dar solución para una estabilidad física, porque sí o sí esto se tiene que elevar, ¿no? Y también teníamos que buscar la estabilidad hidrológica, pero la estabilidad hidrológica no había servido. Entonces, ¿qué hacer? ¿No? Entonces tratamos de utilizar esta geofísica, ¿no? Y tratar de indagar mediante cotas, con la topografía, alturas, tratar de correlacionarlo con algo que no se nos había ocurrido, que podría pasar, y te puede pasar también a ti. ¿Ya? Ahora lo vamos a ver. Entonces, se planteó soluciones para la estabilidad física, ¿ok? Hacer ahora en la parte más baja, hacer otro dique, a pesar que ya habíamos quitado peso en la parte alta, pero ahora veíamos que no deberíamos haber quitado peso, sino colocar peso ya, ¿no? Y para poder tener esta estabilidad física y poder detener este desplazamiento, ¿no? Que ya está en color amarillo y rojo, ¿no? Entonces, ya se propuso eso, ya teníamos unidades técnicas ya más cinceladas, ¿no? Y nos dimos cuenta que todo el estudio estaba enmarcado de esto, de color amarillo. Todo nuestro estudio estaba enmarcado de eso. Y la estabilidad hidrológica y las soluciones estaban también enmarcados en esta área, solamente en esta área. Así que pensamos que, oye, pero si analizamos mejor, las zonas de infiltración podrían venir de estas zonas y de repente se desplaza y sale por esta zona. Quiere decir que el manejo de la escorrentía superficial en esta zona ya más alta sería importante. ¿Y qué tal si drenamos, ¿no? ¿Qué tal si drenamos o mejoramos el sistema de cunetas de esta carretera? Porque acá hay una carretera, como estás viendo, que se va a un lado, ¿no? Hay una carretera porque las bocaminas que habían, los túneles mineros, no solamente acá había la vuelta, sino acá también en la parte alta, acá vemos un pequeño depósito de monte. Y acá también. Entonces, en todas estas vías, en este zigzagueo que hay en los accesos, mejoramos y también revestimos las cunetas que habían en los accesos. Hicimos un trabajo de mejoramiento de accesos también, con el resultado de, oh sorpresa, disminuyó la velocidad de desplazamiento, inclusive con precipitaciones.
pero aún así teníamos todavía desplazamiento. Y ahora te vas a sorprender algo más. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros habíamos solamente visualizado en esta parte el problema, pero no vimos más allá. Y ahora te vas a sorprender de algo más. Mira, pero nosotros ya mejoramos, ¿no?, la estabilidad hidrológica en todas las carreteras, en todas. Mejoramos. No solamente eran cunetas de tierra, sino todas las revestimos de geomembrana, todas. Mejoramos el acceso, lo compactamos y tuvimos mejores resultados, pero no eran los satisfactorios todavía. Así es que miramos, ahora como ves acá la imagen completa, pudimos observar, ¿no?, ya un poco más macro toda la zona de la operación minera, y ahora te vas a sorprender de algo. Mira, acá está el problema, la zona del problema, bueno, se ve tan pequeño, ¿no? Acá está la planta de procesos y acá está la zona del problema. Como te digo, todos estos accesos de la parte alta los mejoramos, hicimos más canales de coronación. Acá está la zona de las oficinas, ¿no? Y otras zonas como rellenos sanitarios también, ¿no? Que estaban comprometidos también a desplazarse. Y, y bueno, correlacionamos los datos de la geofísica con la operación minera. Mira, acá está la operación minera. Como te decía, estaba acá a la vuelta también, ¿no? Hay bocaminas acá arriba, acá también. Y lo correlacionamos con la actividad minera. ¿Y sabes qué encontramos? Lo que vas a ver. Eso encontramos. Encontramos que años anteriores la actividad minera habían hecho 3 bocaminas de esta manera, como lo estás viendo, y lo habían desarrollado hasta cierto punto. De tal manera que ya estaban casi a 300 metros de la salida o para conectar a superficie por este lado. O sea, iba a ser una entrada y una salida por este lado. Pero se quedaron a 300 metros. Igual acá, se quedaron a 200 metros, nada más de la superficie. O sea, podían ingresar acá y salir por acá. Pero ¿qué problema habían tenido conforme iban avanzando? Conforme iban avanzando, ¿no? Ya el tema de la beta ya seguramente ya se habría disminuido, ya no era una operación que era rentable, por lo tanto decidieron sellarlo con tapones. ¿Y por qué con tapones? Porque justamente la operación minera y los antiguos mineros que estaban ya en esa zona nos decía que cada vez que hay lluvia, entre febrero y marzo, se formaba una pequeña laguna acá en la parte alta. Y ya en la época seca todo infiltraba, todo infiltraba. Y producto de ese tapón, empujaba estas filtraciones a esta zona, conllevando a estos taludes. Ah, ¿te diste cuenta? Habían hecho un cierre acá de la galería y todas las filtraciones llegaban a esta zona. O sea, había tenido razón estos perfiles, ¿no?, geofísicos. Acá podemos ver, ¿no? Algo de razón tendría, ¿no? Acá también y acá también, si lo correlacionamos con esto, ¿no? Entonces, ahí vimos, superponemos, hicimos todo un trabajo topográfico para poder alinear, ¿no?, la superficie, las galerías antiguas, porque eran antiguas ya y ya estaban, años atrás ya estaban ya cerradas, ¿no? Y tuvimos que abrirlo e investigar. Y efectivamente, vimos que por allí podría ser, ya estábamos casi convencidos que ese sería el origen, ¿no? Porque si no, todos los taludes también estarían comprometidos, pero no, solamente era este sector nada más, y nos parecía algo extraño. Y bueno, la propuesta de solución que hicimos fue esta, ¿no? Colocar otros tapones acá en este sentido y acá en este otro sentido para que el agua de estas infiltraciones, de esta pequeña laguna que se formaba en época de lluvia, ¿no?, siga su paso. Te cuento que se hizo ese trabajo, se drenó y los desplazamientos disminuyeron. ¿Y por qué te hablo de plan de cierre? Porque los tapones están declarados para el plan de cierre. ¿Y por qué más? Porque decidimos avanzar el plan de cierre de esta zona también. Es decir, retiramos todos los campamentos, quitamos peso, quitamos tránsito y decidimos mejorar toda esta zona. Retiramos los campamentos, retiramos el relleno sanitario. ¿Te imaginas retirar un relleno sanitario? Lo trasladamos a otro. Tuvimos que hacer una actualización del plan de cierre y todo esto ingresó al cierre de minas.
Y entonces todo eso fue una actividad que se logró. Desde su inicio, ¿no? Pasando por todo un proceso de construcción que te acabo de explicar, ¿no? Para lograr un cierre final, ¿no? Y una estabilidad como este, ¿no? Como este que estás apreciando, ¿no? Todo ya se construyó, este es el dique ya final, ¿no? El que se propuso ya para la estabilidad física, y como ves, ya no hay problemas de filtración de agua, ya no teníamos problemas de asentamiento, la zona arqueológica sigue intacta y está. Acá ya no puedes ver campamentos, ya está, bueno, acá el cuadro de planificación del proyecto lo tapa, pero ya no existen ya las oficinas, ya se remedió. Y esto también ayudó, tanto los cierres de los tapones como y de esa galería, y como esta zona, nos ayudó a evitar la infiltración. Ya la infiltración era mínima, los desplazamientos eran ya imperceptibles, se seguía monitoreando y se monitoreó por un año más, perdón, 2 años más, pasaron 2 temporadas de lluvias y el movimiento era casi nada, mínimo, o sea, era ya imperceptible y ya la alerta roja pues pasó a verde. Y así pudimos solucionar todo este problema geotécnico a través del cierre de minas, ¿no? A través del cierre de minas fue una gestión, tuvimos que actualizar el plan de cierre en base a todo esto, acelerar, porque el cierre de los rellenos sanitarios y los campamentos todavía era al final, tuvimos que reubicarlo en otra zona, acelerar el plan de cierre acá, y con eso también logramos la estabilidad física, ¿no? Ya no había infiltración. Muy bien, ahí está una vista ya panorámica de toda la solución, ¿no? Como puedes ver acá, ya casi se ve mejor, ya toda esta zona está cerrada, ¿ves? Ya no hay campamento, ya no hay relleno sanitario. Entonces ya la escorrentía superficial pasaba por este lado, ya no se infiltraba en los accesos, ¿no? Ya todas estas carreteras que podrían quedar ya estaban su cuneta estaba con geomembrana, ya se derivaba hacia las quebradas naturales, ¿no? Y ya teníamos toda la zona estabilizada, ¿no? Gracias al avance del plan de cierre. Ya esta zona, a pesar que seguía en todo en operación, pero ya habíamos avanzado el plan de cierre en esta zona que nos ayudó para la estabilidad del talud. Así como lo ves, ya quedó estable. Y a celebrar, pues, ¿no? Y a celebrar, bueno, ya nos dimos un pequeño agasajo, ya es un momento, pues, para que te rías un poquito, y ahí está todo el equipo, ¿no? Todo el equipo que se fajó, se rajó, nos dolía hasta la cabeza muchas veces, ¿no? Ya para el cierre, ¿no? Bien, seguimos, ya. Bien, estamos ya en la etapa de cierre de presas de relaves. Muy bien, ahí está nuestro reto, ¿no? Ahí está nuestro reto. Nos encargaron que se haga el cierre final de esta presa de relaves y la que está al costado también, ¿no? Y ya habíamos visto que se había avanzado con cierta parte, ¿no? Del cierre. Conforme iban avanzando, han ido cerrando. Es una práctica, como te digo, muy buena. Pero se quedó, ¿no? Se quedó paralizado. Ahí, como ves, hay unos montículos de material. Se quedó ahí, ¿no? Ya se llegó, pero todavía esta zona estaba abierta, ¿no? Muy bien. Tuvimos la topografía inicial. No, teníamos el terreno natural. La clasificación de las unidades geotécnicas. Y lo que te quería mostrar era esto, ¿no? Nos indicaban que nosotros sigamos este plan de cierre. ¿Qué nos decía el plan de cierre? Nos decía, y los estudios geotécnicos que habían hecho, nos decían que nosotros teníamos que hacer un corte y relleno, un corte al relave, acá como puedes ver, un corte al relave, ¿no? Y dejarlo en esta posición. Lo muestro así en forma de imagen, pues porque no teníamos en ese momento la digital, pero te muestro cómo era, ¿no? Se tenía que hacer un corte a todo este volumen. Entonces tú te imaginas cortar relave con una superficie así expuesta, producto de la lluvia, pues teníamos que hacer calicatas y verificar su contenido de humedad. Y oh sorpresa,
Bueno, no sorpresa, porque era lógico, como estaba expuesto al medio ambiente, pues tenía alto contenido de humedad. Entonces nosotros discrepamos de este proceso constructivo. Nos encargaron nosotros dirigir todo el cierre de esta presa de relaves. Entonces nosotros discrepamos con esta solución. Lo discrepábamos porque teníamos que cortar relave y poder colocarlo en esta zona. ¿Por qué? Porque podíamos tener contenido de humedades alto y te imaginas cargar con un cargador frontal o una excavadora, al volquete, material con alto contenido de humedad, es como cargar barro y luego descargar barro y luego cómo lo compactas, ¿no? Entonces, como te digo, el reloj está expuesto, entonces lo que se tiene que hacer es hacer una serie de calicatas para poder verificar el estado de contenido de humedad que se tenía que tener en ese punto. Y bueno, y discrepamos, ¿no?, con todo esto y se tuvo que hacer un replanteamiento ya en campo, un RFI, un rediseño, ¿no? Así que nosotros planteamos un rediseño de esa presa de relaves, ¿no?, de esa propuesta, y tuvimos que ya plantear otra forma, ¿no? La otra forma era hacer un dique de arranque y poder subir, solamente cubrir a la presa de relaves, ¿no? Era lo más seguro, era lo más sensato en ese momento, ¿no? Y bien, colocamos los hitos de control, ¿no? Y la colocación de algunos piezómetros también para el control y el seguimiento, y siempre, ¿no?, en dirección en donde tú haces secciones, ahí deberías proyectar los hitos para que puedas luego monitorearlo, ¿no? Sí, colocamos un sistema de drenaje en el cual pues venía desde la parte superior a la inferior a través de un canal, ¿no?, que se muestra acá, y luego un sistema de recolección de drenajes hacia el río Mayo, ¿no?, que se puede ver ahí. Y bien, esta era nuestra propuesta, ¿no? Entonces, ya no puedes ver acá corte, como lo estás viendo, ya no ves corte, sino lo que estás viendo es un dique de arranque acá, como lo puedes ver, ¿no? Entonces, nosotros teníamos que adherirlo al dique anterior, y este material es un material de préstamo, ¿no? Un material de préstamo. Y ese material de préstamo, bueno, tenía que cumplir las especificaciones técnicas de esos cambios que se había solicitado, con talud de 1 en 2.5, ¿no? Así que la zona era estable, ya teníamos la clasificación de las unidades geotécnicas, y bueno, finalmente se optó por ello. Pero, oh, sorpresa, ¿qué problemas había? Nosotros habíamos identificado las canteras para poder traer este material, pero no había permiso de la comunidad. ¿Te acuerdas que ya había un diseño de corte y relleno, ¿no?, como este? Pues por eso mismo el consultor había colocado esto. Sin embargo, lo más sensato y estable era realizar este proyecto a través de conformación de un dique y luego rellenar en la parte del vaso, rellenar con un material inerte, y por caída y por gravedad llegar a unos canales de coronación, ¿no? Bien, entonces se planteó de esa manera, ¿no? Y se coordinó con las comunidades y se logró el permiso respectivo, ¿no? Bien, se inició entonces este trabajo, ¿no? Se tuvo acá un trabajo de almacenamiento y apilamiento del material de préstamo para su preparación. ¿Por qué? ¿Por qué para su preparación? Acá vemos la presa de relaves y acá vemos la preparación. ¿Por qué para la preparación? Y en eso tenemos que ver el tema el tema de mezcla de suelos, ¿no? Es muy importante. Porque nosotros necesitábamos un volumen X y no había ese volumen. Necesitábamos alrededor de, si mal no recuerdo, 60.000 metros cúbicos de cantera, y no teníamos ese volumen. Pero en diferentes puntos sí había, pero la calidad era diferente, pero con una mezcla de suelos sí se podía realizar. Entonces, con esas consideraciones se hizo el apilamiento, el almacenamiento de apilamiento,
la preparación en cancha para poder llevarlo a la conformación. Y así empezó el proceso, ¿no? El proceso de inicio, como lo puedes ver acá, capa por capa, ¿no? Y nosotros habíamos planteado que ese proceso capa por capa debería estar con un suelo reforzado para poder dar mayor aseguramiento. Así que utilizamos una geomalla biaxial de acuerdo a nuestro análisis de estabilidad y capa por capa íbamos subiendo e íbamos cortando y colocando el material de préstamo, cortando y colocando el material de préstamo, íbamos cortando y disponiendo en otra zona y íbamos colocando este material de alta calidad, ¿no? Para que pueda ser un contrafuerte y pueda soportar también el peso del relleno que íbamos a colocar acá en todo el espejo de la presa de relaves, ¿no? Acá podemos ver ya los trabajos de corte y perfilado del contrafuerte. Ahí podemos ver otras imágenes, ¿no? De la instalación de la geomalla, ¿no? La construcción de los hitos topográficos, ¿sí? Y la zona de estiramiento y compactación, ¿no? Estiramiento del material y la compactación respectiva con su control de calidad, ¿no? Como te decía, ya teníamos las características del proyecto e íbamos avanzando con la construcción de este dique. Muy bien, ahí está la toma de muestras. Nosotros lo que hicimos fue llevar todo nuestro laboratorio geotécnico a campo, ¿no? Porque era más rápido tener las muestras allá. Todo nuestro laboratorio lo llevamos allá. Eh, Inclusive el de corte directo lo trasladamos, todo lo hacíamos allá en campo y era más rápido, ¿no? Era mucho más rápido, ¿no? Y teníamos los resultados inmediatamente. Es una buena práctica. Igual el control topográfico es muy importante para la construcción. Entonces íbamos haciendo capas, esta es la capa 16, por ejemplo, ¿no? Donde ya íbamos compactando y acá vemos, ¿no? El grado de compactación 98.5%, creo que el requerimiento mínimo era 95%. Bien, también para la estabilidad hidrológica veíamos, ¿no? que habían ciertos problemas de emposamientos en una zona de cercanos a la regadera y generaban pues problemas. Entonces lo que se hizo fue diseñar sistemas de subdrenaje, ¿no? Para captar esas aguas, ¿no? De escorrentía superficial y que luego podían posarse e ingresar, ¿no? E ingresar a la presa, entonces luego lo derivamos hacia el canal de concreto, ¿no? Así, de subdrenaje, porque eran aguas de lluvia, ¿no? Agua de lluvia, solamente que en cantidad, y bueno, lo captábamos, ¿no? De tal manera de llevarlo hacia los canales de coronación. Nos ayudó muchísimo porque nosotros ya teníamos un perfil piezométrico, ¿no? Que teníamos que controlar. La idea de tener una cobertura en el cierre de minas, así como es que este nivel freático, esta cota, no se incremente, ¿no? Porque si tú no logras eso, como te decía, se puede infiltrar, como el caso de las desmonteras que te explicaba, y puedes tú generar acá altos contenidos de humedad y cuando haya un movimiento sísmico poder tener fenómenos de licuación de suelo, ¿no? Y eso es lo que teníamos que evitar. Por eso es que nosotros diseñamos esta cobertura y este tratamiento no está pendiente para el diseño de cierre. Entonces hicimos toda una mezcla de suelos para poder comprobar ese tipo de cobertura. Bueno, en campo, según lo que íbamos haciendo las muestras, nos resultó muy buenos los resultados, ¿no? Así que lo comenzamos a aplicar y ya con este sistema de subdrenaje pues aseguramos mucho más, ¿no? Las escorrentías superficiales, ¿no? Acá tenemos el movimiento de tierras ya de los taludes, ¿no? El traslado del material de préstamo de la plataforma, ya como estás observando, también tiene otro color distinto, porque ya viene de otra cantera, entonces hay que prepararlo, mezclarlo. O sea, es un tema de constante control de calidad, ¿no? Ahí vemos ya el avance, ¿no? Ya de otro lado de la presa, ¿no? Con sus obras ya hidráulicas, ¿no? Y acá están ya las perforaciones para la instalación de piezómetros, ¿no? Ya con ello ya podríamos tener mejor control de la estabilidad hidrológica. Igual que acá, bueno, ya la zona
está mejor ya plataformeada, ¿no? Pero ojo que no es plano totalmente, sino siempre tiene su inclinación hacia los canales, ¿no? Hacia los canales de coronación. Y como te digo, los subdrenes se hicieron por este lado para que luego vaya hacia este canal, ¿no? Y ya como te iba diciendo, ¿no? El control de calidad es muy importante, ¿no? Entonces, estuvimos al pendiente, ¿no? En todo momento del control de calidad permanente en la zona, ¿no? Tratando de hacer mezcla de suelos y todo lo que conlleve a esto de acá, a este proyecto, ¿no? Y también, bueno, el control de calidad de concreto, ¿no? Ya usando esta mezcladora para que sea más óptimo el vaciado, ¿no? Ya ahí puedes ver algunas obras hidráulicas, ¿no? Que se han estado realizando propio de la estabilidad hidrológica de esta presa de relaves. Y bien, como te decía que el cierre de minas es una estructura permanente, nosotros tenemos que llevarlo con todo el rigor debemos llevar el control de calidad, ¿no? Todo, en todos los procesos. Entonces, acá unas imágenes del proceso del control de calidad que teníamos sobre el canal. Y bien, así tuvimos entonces este cierre de esta presa de relaves, como lo puedes ver, ¿no? Con una integración paisajística. En esta zona es una zona de material morrénico, ¿no? Y esta zona ya es una zona más revegetada, así que veíamos, ¿no? También esta diferencia. Pero, ojo, pestaña y ceja. Eh, mm, Después de hacer un cierre, como esta estructura importante, siempre deberíamos hacer un monitoreo. Y en el reglamento, en el decreto supremo 024, el reglamento de seguridad, ¿no? Para el sector minero, artículo 40, nos hablan que para presas de relave en operación, como mínimo se debe hacer un estudio de estabilidad cada 3 años. También nosotros acá, ¿no? Nosotros deberíamos hacer para el cierre de minas también, ¿no? No dice que hay un monitoreo cada 3 años, no dice ese reglamento. Sin embargo, los consultores proponen, ¿no? Pero debería ser una práctica, ¿no? Es más, cada año, porque acuérdate que son estructuras importantes y ya nadie lo va a ver. Bien, entonces se hizo los monitoreos, después de 3 años de hacer este cierre, se hizo los monitoreos para ver la efectividad del cierre. Y como te decía, para evaluar la efectividad del cierre, para evaluar la estabilidad física, nosotros deberíamos disminuir este nivel freático, ¿no? Disminuir. Eso es nuestro objetivo, ¿no? Cuando tú colocas una cobertura en una presa de relaves, nuestro principal objetivo, porque si esto se incrementa y la cobertura no es eficiente, vamos a tener colapso, producto de las licuaciones del suelo. Eso ya lo hemos aprendido en las aulas. Entonces, para nosotros hacer ese control, hacemos la medición de los piezómetros. Y bueno, tuvimos una agradable noticia, porque observamos que hubo un descenso en nivel freático, ¿no? Tuvimos un monitoreo en el año 2018 y ahora actualmente en el año 2020, fines de 2020 hicimos, perdón, 2021, inicio de 2021. Es más, nos agarró en pleno año nuevo, fuimos a hacer el monitoreo, eh, obtuvimos esto, ¿no? Este resultado, que nos pareció excelente, ¿no? En la misma época, ¿no? Y tuvimos este resultado, ¿no? Un descenso de nivel freático aproximadamente de 3,5 metros. Y si hemos tenido ese descenso, significa que la cobertura y el manejo de la estabilidad hidrológica de esta presa de relaves, ¿no? Ha sido eficiente hasta este momento, ¿no? Hasta este momento. El manejo con sus drenajes también, ¿no? Y podemos decir que la estabilidad física hasta este momento está garantizada, ¿no? Porque hay un descenso del nivel freático. Bien, pero ¿qué más? ¿Qué más encontramos? Porque como te digo, este es un monitoreo constante.
Es un monitoreo constante. Entonces hicimos después de 3 años esta inspección a estas presas de relave y nos dimos cuenta de estas cosas, ¿no? Que hay, como te digo, siempre oportunidades de mejora, ¿no? Y encontramos pues que se forman algunos meandros en la parte, ¿no? De la parte de la quebrada, en una parte de la quebrada, pero ya se había hecho algunos manejos de enrocado, seguramente anteriormente, pero ya debería mejorarse, ¿no? Debería mejorarse. ¿Por qué? Porque hay socavaciones ya, hay socavaciones. El esfuerzo de corte se nota que acá ha sido bastante fuerte y como esto es a través de los años, puede llegar hacia la base de esta plataforma o acceso o carretera y posteriormente a la presa de relaves. Por lo tanto, lo que estábamos sugiriendo, mira, acá está la presa de relaves, ¿no? Acá está la camioneta y acá está la zona de socavación. Entonces, nosotros lo que queríamos hemos propuesto, ¿no? Que se haga un trabajo de enrocado para poder disminuir el riesgo, ¿no? Disminuir el riesgo de erosión. Acuérdate que estos trabajos son para siempre. Entonces, si ya tú no lo ves de acá a 10, 20 años, ya esta zona de repente va a socavar mucho más. Por lo tanto, en forma proactiva tenemos que ir indicando que se necesita esos trabajos, ¿no? Así como estos, ¿no? ¿No? Pero hay una posible inestabilidad. Entonces se recomienda un mejoramiento, ¿no? Un mejoramiento a esta defensa ribereña, ¿no? Entonces nosotros hicimos unos pequeños diseños, ¿no? De defensa ribereña, ¿no? Para estas dos zonas que se han erosionado, ¿no? Ahí el esfuerzo de corte del río, pues es bastante considerable y está muy cerca a la presa de Relaves, igual que acá. Entonces toma en cuenta todas estas consideraciones que te estoy diciendo porque te puede pasar donde tú estás. Muy bien. Acá se puede apreciar la distancia, ¿no? Que se encuentra actualmente casi a 20 metros, nada más, del pie de la presa. Y bien, así es una foto que hemos encontrado, ya hemos encontrado a la presa, ¿no? Y bueno, nos llena de bastante satisfacción, ¿no? En esta zona. Ya es un tema de revegetación, ¿no? Y como te digo, ya en esta inspección vimos que, bueno, esta zona está más revegetada que la otra está recién prendiendo, se puede decir, hay que tener bastante paciencia y de repente si no mejorar con mayor abono, ¿no? Se puede echar abono de la zona, ¿no? En esta zona se crean vicuñas, llamas que hacen abono, se compra a la comunidad y se puede colocar, ¿no? En toda esta zona. Bien, entonces con todo esto, pues te puedo comentar, con todo lo que hemos visto, que un proyecto exitoso no es aquel que no tuvo problemas, sino es aquel que los problemas se solucionaron adecuada y oportunamente. La habilidad se logra de esa manera, solucionando los problemas. Muy bien, como conclusión, pues ya hemos ido hablando, ¿no? Todas las experiencias, toma nota, ¿no? Y como te hablaba el día de ayer, el tema geotécnico es bastante relevante, pero lo único en el cierre de minas. Es un trabajo multidisciplinario, ¿no? Es un trabajo multidisciplinario, como estás observando también, los equipos geofísicos nos están ayudando bastante a identificar muchos problemas geotécnicos, ¿no? No es solamente el manejar un software, no solamente es el tener el conocimiento, sino ser bastante observador. Como has visto en estos problemas que hemos tenido, bastante observador, bastante detallista, y ahí, ¿no? Encontrar la causa raíz es muy importante. Allí radican las mejoras. Muy bien, muchas gracias. Espero que se hayan motivado a estos temas de planes de cierre, obras civiles de planes de cierre. Existen ya planes de cierre por ejecutarse, entonces necesitamos que los ingenieros civiles toman en consideración todas estas cosas, estas experiencias, para que lo puedan mejorar. No hay nada absoluto, no hay un libro todavía, estamos todavía en ese proyecto nosotros, que te hable de todos estos planes de cierre. No hay todavía un libro de algún particular. Hay en otras ediciones en el extranjero, sí puede haber, ¿no? Entonces, es un tema nuevo todo este tema del plan de cierre. Así que te invito a que seas investigador, que lo propongas como un tema de mejora, todo lo que hemos comentado acá,
¿no? Y que sea para progreso de nuestro país. Las minas no son para siempre. En algún momento se acaba el recurso natural y ya comienza el tema del plan de cierre. Y como te decía ayer, no, para nosotros, para GEA, el cierre de minas es tan importante como una operación minera, una explotación minera, porque es la cara de una empresa minera responsable y que cuida el medio ambiente. Así es que muchas gracias por su atención y estoy atento a las consultas que quieran realizar. Sí, ingeniero, como se había mencionado, al final de la ponencia iban a mandar sus preguntas. En el Zoom no se encuentran preguntas, pero en Facebook sí, a continuación le voy a mencionar algunas de estas. Por ejemplo, para el caso de cierre de pasivos ambientales mineros, ¿se deben manejar los mismos conceptos que para el cierre de mina? Mira, existen dos reglamentos. Ya existe un reglamento para el cierre de pasivos mineros y existe también el reglamento para el cierre de minas. Son muy parecidos, pero los objetivos son los mismos, ¿no? Los objetivos son los mismos, ¿no? Son muy parecidos en forma, en presentación de documentos, en estudios, pero los objetivos son los mismos. Tener la rehabilitación de la zona que ha sido disturbada, ¿no? Y, y también hay alrededor de casi 8.000 pasivos ambientales, ¿no? A nivel nacional en nuestro país. ¿Te imaginas? 8.000 componentes por rehabilitar. O sea que hay bastante trabajo por hacer, bastante, ¿no? Y también de esos 8.000, pues alrededor de 1.000 me parece que son de alto riesgo, ¿no? Son los que tienen que intervenirse ya. Y ya la empresa del Estado, ¿no? Que se llama Activos Mineros, que está trabajando en ello. Y me parece unos trabajos muy interesantes, muy importantes. Ahí se va a tener bastante información y experiencia también. Y sé que lo están compartiendo también a través de Facebook, en las redes sociales. Me parece una buena práctica y una buena empresa. Está bien, ingeniero. Otra de las preguntas es, ¿qué periodos de retorno emplean para la hidrología del cierre de DM Relaveras? Sí, de acuerdo a lo que nos pide, me imagino que estás hablando en el caso sísmico, son alrededor de 450 años, ¿no? Para los periodos de retorno que nos pide tenerlo en cuenta. Sin embargo, eso no quita a que tú hagas el monitoreo de la estabilidad física constantemente, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos una metodología que no hay para predecir, ¿no? Predecir el comportamiento, ¿no? A futuro. Acuérdate que estos trabajos son a perpetuidad, para siempre. Se supone, ese es el criterio que se tiene en el cierre de minas. Todo es alegría y color este, de rosa, ¿no? Cuando estás en una operación minera y luego pasan los años, pasan los años, pasan los años, pero ya cuando vas a entregarlo al Estado y a la sociedad y al medio ambiente, pues ahí deberíamos tratar de demostrar que nuestro trabajo ha sido, que ha cumplido todos los objetivos, ¿no? A lo largo del tiempo. Como les decía el día de ayer, todavía hay una resistencia del Estado al recibir estos cierres de componentes mineros, justamente porque, no porque ellos lo quieran recibir, sino porque todavía nos falta más investigación, más conocimiento, nos falta todavía asegurarnos, convencernos de que esto va a ser estable a lo largo del tiempo. Y ahí hay todo un desafío, todo un reto, es una oportunidad de investigación. Y una última pregunta, ingeniero, de Facebook también. En cuanto al QC, ¿cuánto resulta ser el valor de la máxima densidad, humedad del relave para la compactación y qué tipo de suelo resulta de acuerdo al sistema de clasificación? Bueno, déjame comentarte que no hay una normativa, no hay
en sí un tipo de suelo ideal. Todos los suelos de todo el Perú tienen su huella digital. Acuérdate que cuando tú haces una clasificación de suelos, tienes su huella digital, ¿no? Es una huella digital cuando haces tu clasificación de suelos. Cada suelo es ideal. Lo que tú tienes que analizar es más bien las propiedades físicas que deba tener ese suelo. Lo que se quiere muchas veces en el cierre de minas es que sea un material de baja permeabilidad y las arcillas se comportan muy bien, pero hay tipos de arcillas con limos, hay otros tipos de arcillas que no cumplen estas funciones en el grado que se quiere. Entonces es importante hacer ensayos de permeabilidad del suelo, ¿no? Como vistes en la presentación, lo que se quiere es disminuir el nivel freático, disminuir el nivel freático para poder evitar esta licuación de suelos ante movimientos sísmicos. Eso es lo que se quiere, ¿no? Y bueno, y para eso se necesitan materiales de baja permeabilidad. Entonces, teniendo esos materiales de baja permeabilidad, se puede eh, tener cierto éxito. El espesor también es importante. Entonces, hay que hacer bastantes ensayos para poder lograr ese éxito, ¿no? Nosotros también hicimos en campo ensayos. Como les decía ayer, mostrarle todas las cosas que al detalle de lo que se hace en el cierre de minas es bastante engorroso, ¿no? Es bastante extenso. Es bastante lo que se hace. Yo les he mostrado algunas pinceladas nada más, ¿no? Por el mismo tiempo. Y bueno, para que lo puedan tener ustedes en cuenta, ¿no? Eh, Esa es la principal característica. Bueno, ingeniero, culminando, porque ya no hay más preguntas, quisiera agradecerle. Gracias por su capacitación. Y en nombre del G-Group le damos un certificado de apreciación que le vamos a... Muy Muchas bien. gracias. Muchas, muchas gracias al Geogroup, a mi alma mater, la UNI, y a la Facultad de Ingeniería Civil también, a la ingeniera Diana Lucía, que ha sido también compañera mía de aula, ¿no? Un abrazo y a su esposo también, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias, gustoso de poder compartir estas experiencias para que puedan ustedes animarse a la investigación, que eso es lo que nos va a sacar adelante a nuestro país, ¿no? Ahora más que nunca necesitamos de todos ustedes, los jóvenes. Nosotros seguimos también trabajando, ¿no? No hay que rendirnos, nosotros tenemos que seguir avanzando, la pandemia no nos va a detener, ¿no? Tenemos que seguir trabajando, seguir avanzando, ¿no? Esto es tómalo así como una raya más al tigre de tu vida, así que esto va a pasar en algún momento y tenemos que seguir estudiando e investigando. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, ingeniero, y gracias a los asistentes. Con esto daríamos por culminada la reunión. Muchas gracias. Muchas gracias.